Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella en su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Domingo 32 del tiempo ordinario, ciclo B. En estas últimas páginas del Evangelio de Marcos, el templo es escenario de una serie de hechos que vive Jesús ya muy cerca de su pasión. Característica de estos textos: el Señor se enfrenta con todos sus adversarios. Hoy vemos 2 imágenes contrapuestas: la soberbia de unos, los escribas, y la generosidad de una mujer humilde. Los escribas conocen mejor que nadie las Escrituras. Eran los especialistas en la palabra de Dios y por eso la enseñaban en sus escuelas y en el templo. Gozaban de gran reputación y estima, y el pueblo los admiraba y reverenciaba, lo cual era ocasión para que en muchos casos se dejasen llevar por el gusto de los honores o quisieran sacar provecho de ellos. Por eso Jesús hoy advierte a los discípulos: hay que tener cuidado de estos malos ejemplos, no hacer las mismas cosas. Cristo, digámoslo claramente, no está criticando, como hacemos nosotros con tanta facilidad, está enseñando. Concretamente el Señor señala 6 ejemplos de cosas que hacen los escribas y que no debemos hacer nosotros. Primero, se pasean con largas túnicas, este gusto por exhibirse, por ponerse en muestra. Segundo, que los saluden en las plazas, con títulos honoríficos. Tercero, ocupar los primeros puestos en las reuniones litúrgicas. Cuarto, y los puestos de honor en las comidas, es decir, ser los distinguidos, los más, los bien, los VIP, en todos los lugares. Quinto, aparentan rezar mucho. Sexto, y al mismo tiempo despojan a las viudas de sus pocos bienes. Es decir, la gente los cree buenos, como para confiarles los propios bienes, y ellos terminan quedándose con lo ajeno, incluso con lo de las viudas, que eran siempre pobres. Cristo nos habla hoy a nosotros, no para contarnos lo que hacían los hombres de su tiempo o para que soltemos una crítica, tan fácil en la boca de muchos cristianos, sino para que hagamos un examen de conciencia que impida que estos ejemplos se den entre nosotros. Porque también hoy puede darse entre nosotros la tentación de presentarse como un católico ejemplar y de primera, solo porque se tienen algunas ideas cristianas, pero se tiene muy poca o ninguna caridad. O el buscar el brillo de los títulos honoríficos dentro de la Iglesia, servirse de la Iglesia en lugar de servir a la Iglesia. Buscar los puestos de honor, olvidando que el gran honor del cristiano es el servir, como Cristo. Tener apariencia de bueno y piadoso, pero tener en el corazón una ambición suficiente como para privar a los más necesitados de sus bienes. Segunda escena: una viuda, quizás una de las despojadas. En el templo de Jerusalén había una sala donde se recibían las ofrendas para el templo y para el sostenimiento del culto. Muchos ricos ponen mucho, una pobre viuda pone muy poco. Y Jesús pronuncia una sentencia, llama a todos sus discípulos, señala a esta mujer y declara que ella ha dado mucho más que los otros. ¿Por qué? Los ricos daban mucho, pero daban algo de lo que tenían. La viuda dio muy poco, pero dio todo lo que tenía. Nosotros nos dejamos impresionar fácilmente por las cantidades, por los números, por las cifras. Juzgamos las cosas por su valor material, su utilidad o su eficacia. Pero el Señor ve las cosas de manera distinta. Él no es un Dios de cantidades, sino de cualidades. No mide las cosas por lo exterior, sino por lo que las cosas realmente son. Él mira nuestro corazón, nuestra voluntad,
para ver cómo son allí nuestras disposiciones. Con muy poco Él puede hacer mucho. Recordemos un poco lo que sucede hoy en la primera lectura y en la multiplicación de los panes. Con muy poco Él puede hacer todo. Los escribas habían recibido mucho, la palabra de Dios, nada menos, y en lugar de administrarlo para los demás, que para eso les fue dado, trataban de cubrirse con el honor que les confería el ser depositarios de un bien tan grande. Los ricos poseían muchos bienes, pero en vez de referirlo todo a Dios o administrarlo para beneficiar a los que tenían menos, daban una parte al Señor, cosa que no estaba mal, pero que no es suficiente cuando se hace simplemente para tranquilizar la propia conciencia, sin intención de compartir incluso lo necesario con quienes no poseen ni siquiera lo mínimo indispensable para poder sobrevivir. La pobre viuda había recibido muy poco, solo lo necesario para vivir, y sin esperanza de tener más, porque era viuda, pero ella dio todo al Señor. Por eso los escribas recibieron la amenaza de un juicio muy severo, los ricos no merecieron ser felicitados, y solo la pobre viuda recibió la aprobación del Señor y fue puesta como ejemplo. El Evangelio nos instruye sobre los criterios que se utilizan en el reino de Dios. Al Señor no le interesa la cantidad ni la eficacia de nuestros dones, sino la total disponibilidad de nuestro corazón. Cuando somos capaces de dar incluso lo que necesitamos para vivir, estamos entregando no solo nuestras cosas, sino a nosotros mismos. Así repetimos y prolongamos la acción de Cristo que nos salva, no dando cosas exteriores, sino con el sacrificio de sí mismo, como nos recuerda la segunda lectura. Se habla mucho de compartir los bienes, toda clase de bienes. Y el hecho de que sean pocos los que tienen mucho y muchos los que tienen poco, hacen que los hombres experimentemos frente a Dios un sentimiento de culpabilidad. Pero a la hora de compartir tengamos en cuenta el criterio de Cristo. No solo hay que dar lo que sobra, sino aún aquello que necesitamos para vivir. Con ello se nos dice que solo tiene sentido compartir los bienes cuando es signo de entrega personal. Así, el reino no se manifiesta en aquellos que, como los escribas, andan detrás de la propia gloria, que solo corresponde a Dios. Tampoco está en aquellos otros que solo piensan en los demás o en Dios cuando les sobra, pero son incapaces de privarse de algo propio. La pobre viuda del Evangelio nos descubre que el reino está en el corazón generoso y humilde, de quien se abre totalmente a Dios y al prójimo, dando lo que posee, incluso lo necesario para vivir, aunque esto sea muy poco a los ojos de los demás. María Santísima le entregó a Dios no solo su vientre, sino todo su corazón, todo su ser, toda su persona, todo su servicio. Ella es nuestro ejemplo, que ella nos bendiga. Amén.